Bienvenidos a Devocionales de Esperanza y Vida. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir también la palabra de Dios con otras personas. Bienvenidos este día al estudio de la palabra de Dios, la cual nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Nuestra meditación para este día será en el Salmo 18, versos 29 al 35, y dice: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Hoy vamos a meditar en una palabra que necesitamos entender, porque todos enfrentamos batallas difíciles y queremos hablar hoy acerca de cómo estar preparados para una batalla espiritual. Cómo estar preparados para una batalla espiritual. Muchos de nosotros hemos enfrentado diferentes batallas en el reino de las tinieblas. Hemos salido heridos, cansados y a veces desanimados, pero Dios nos ha dado la victoria. Muchas veces por nuestra inexperiencia no sabemos si estamos enfrentando un ataque de las tinieblas o batallando con nuestra carne. Algunos buenos creyentes piensan que Dios los ha abandonado cuando enfrentan este tipo de problemas o de batallas, que Dios no los escuchó y terminan resentidos y alejados de Dios. Pero esto no es así. Dios nunca nos abandonará ni nunca nos abandona. Mucho menos nos falla, porque su palabra dice que Él es fiel y Él permanece fiel. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, dice Mateo capítulo 28, verso 20. En este salmo, que es un poco extenso, pues tiene 50 versos, y la mayoría de ellos tratan o están en un contexto de guerra, de batalla que el salmista vivió o que experimentó en su propia vida. Él escribe desde la base misma de su experiencia. Peleó contra el león, contra el oso, contra el gigante, contra los enemigos de Dios y contra los enemigos de su reino. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 37. Ahí dice que el salmista peleó, tuvo este tipo de enfrentamiento. Aunque leemos que estos enemigos eran físicos y eran en una área material visible, no obstante, estos enemigos representan situaciones y áreas espirituales de las tinieblas contra las cuales hoy nos enfrentamos y batallamos. El problema para nosotros es no saber discernir a lo que estamos enfrentando. El apóstol Pablo dijo: porque no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6, verso 12, así dice. Y cuando no conocemos al enemigo, ni tenemos estrategias de guerra para enfrentar sus ataques, es más fácil caer y ser vencidos. Nos vence, caemos rápido en sus estrategias, en sus trampas. En los pasajes que leímos, el salmista usa algunas palabras que son muy claves para hacer la guerra y salir victorioso, pues Dios está con nosotros, como su palabra lo dice, que Él está con nosotros como poderoso gigante. El salmista David dice o usa una expresión: tú encenderás mi lámpara. Lámpara en la escritura tiene varios simbolismos. Pero en este contexto nos habla de dos cosas. Número uno, lámpara es la palabra de Dios.
Lámpara es palabra de Dios. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 2, el espíritu del hombre también es llamado lámpara del cuerpo del hombre. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, el salmista dice que Dios va a encender su lámpara y lo vamos a ver desde este principio que vamos a extraer. Hay un poderoso principio en estos dos conceptos. El espíritu del hombre y el espíritu de la palabra tienen que estar alineados en el momento que se enfrenta una batalla espiritual. Porque si nuestro espíritu no está alineado con la palabra de Dios, vamos a ser derrotados, vamos a ser vencidos. Si no nos alineamos y nuestro espíritu no se alinea con la palabra, entonces vamos a padecer o vamos a tener falta de dirección en la guerra que estamos enfrentando. Proverbios capítulo 20, verso 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Por eso hoy hay muchos caídos en el pueblo del Señor, porque no ordenaron, no tuvieron consejo, ni tampoco tuvieron dirección sabia al enfrentar su batalla, su problema, la guerra espiritual por la que estaban atravesando y fueron derrotados. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea derrotado. Dios no quiere que ninguno de sus hijos caiga en medio de la batalla. Necesitamos dirección, guianza de Dios. Entonces, el principio que extraemos es que el espíritu del hombre y el espíritu de la palabra tienen que estar alineados en el momento de enfrentar una batalla espiritual para discernir qué es lo que estamos enfrentando. El salmista usa otra expresión. Tú encenderás. Tú encenderás. ¿Qué es lo que dice? Tú encenderás mi lámpara. Ya entendimos que lámparas son dos cosas, la palabra y el espíritu del hombre. Tú encenderás. La palabra encenderás es aclarar, alumbrar, encender, iluminar, hacer brillar o resplandecer en medio de un contexto de tinieblas. Cuando estamos enfrentando un problema, una situación, una guerra espiritual, estamos enfrentando el reino de las tinieblas y necesitamos luz, guianza, necesitamos que algo resplandezca para que nos ilumine y nos ayude, para que no haya confusión. La guerra espiritual causa confusión, trae oscuridad, trae cansancio, desánimo, incertidumbre, y nosotros necesitamos que Dios encienda, ilumine, nos haga resplandecer en medio de las tinieblas. Entonces encontramos otro principio. El principio que nos enseña esta escritura es: en medio de la confrontación de las tinieblas, Dios va a traer sobre nuestras vidas, o va a hacer que en esas tinieblas brille, resplandezca o nos ilumine la luz de su palabra. No hay otra manera o otro medio de salir victoriosos, de salir del pozo de la desesperación, si no es por la luz del Espíritu y de su palabra. No debemos de caer confundidos en medio de una guerra espiritual. No debemos. Dios no planificó eso. Nosotros necesitamos salir victoriosos, porque la palabra del Señor dice que somos más que vencedores. El salmista dice: contigo desbarataré ejércitos. Contigo, con Dios, voy a desbaratar ejércitos. O sea, voy a causar ruina, voy a hacer estorbo, voy a cortar o voy a impedir que las tinieblas me derrumben, que las tinieblas me causen ruina a mí. Yo voy a desbaratar ejércitos en el nombre del Señor. Voy a causar ruina, voy a estorbar, voy a cortar o impedir que el reino de las tinieblas siga avanzando, se siga manifestando en medio del problema. Usted y yo tenemos las armas de Dios para salir victoriosos. Él dice: contigo desbaratar ejércitos.
Él también dice, con mi Dios asaltaré muros. O sea, voy a ir impetuosamente, rápido, vivo, y voy por sorpresa a desbaratar y a dejar que el enemigo sea confundido. No yo, sino el enemigo. Desbaratar lo que el enemigo planeó contra usted. Usted va a desbaratarlo, va a arruinarlo, va a hacer que el enemigo huya despavorido, no nosotros. El problema y la situación es que hoy nosotros somos los que estamos huyendo despavoridos, desanimados, desalentados. Estamos, muchos creyentes están dejando las cosas de Dios. Se está alejando de Dios. El enemigo lo ha derribado, lo ha tumbado. Lo que el enemigo planeó contra ti, Dios quiere hacerlo victorioso en tu vida. Dios quiere hacerlo que eso sea una victoria en tu vida, no una ruina para ti. Dios nos ha dejado cosas para cómo nosotros defendernos, cómo nosotros pelear. No estamos indefensos, no estamos solos contra estos ataques de las tinieblas. Nosotros hemos fallado en utilizar las estrategias que Dios nos dejó, en utilizar las estrategias que Dios tiene para nosotros. Quiero darles 7 cosas importantes que son de importancia, de vital importancia para enfrentar la guerra espiritual, la guerra de las tinieblas. 7 cosas que son importantes para enfrentar la guerra espiritual, la guerra de las tinieblas. Número 1, saber usar la palabra de Dios como una espada. Se tiene que saber usar la palabra de Dios en el momento que está enfrentando una situación. Use la palabra de Dios. Número 2, pida guianza, iluminación, luz del Señor contra toda guerra espiritual. ¿Cómo usted va a lidiar con esta guerra que está pasando, que está atravesando? Pida la luz, la guianza, la iluminación del Señor para avanzar en medio de esta guerra espiritual. Número 3, pida a Dios que confunda a sus adversarios. Ore a Dios. Cuando usted está atravesando esta situación, este problema espiritual, no vemos al enemigo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no lo vemos. Entonces necesitamos nosotros orar a Dios que confunda a nuestros enemigos, confunda a nuestros adversarios, y Dios lo va a hacer. Número 4, ¿cómo enfrentar esta guerra espiritual? Valor, tenga ánimo, tenga decisión en toda guerra. Dios les va a ayudar a atravesar, a salir victorioso en medio de la guerra. Número 5, confíe en la integridad de Dios. Dios es íntegro para con nosotros, es fiel para con nosotros. No nos va a dejar, no nos va a abandonar en medio de esta situación, de esta guerra. Dios está con nosotros, va con nosotros, camina con nosotros, está en medio de nosotros. Él va a pelear nuestra guerra. Él va a ayudarnos a salir adelante. Número 6, siga las instrucciones de Dios al pie de la letra. Siga las instrucciones de Dios. Lo que Dios le esté diciendo, hágalo, porque Dios le va a dar la victoria cuando usted obedece, cuando sigue instrucciones. Siga las instrucciones de Dios. No desconfíe de Dios. Si Dios le dice que haga algo, hágalo, obedezca. Siga las instrucciones para que pueda usted vencer. David, acuérdese que era un hombre de guerra. Decía, subo, Señor, y Dios le decía, no subas. Señor, voy o no voy, y Dios le decía, ve. Y David seguía las instrucciones de Dios. Y número 7, tenga la seguridad que hay respaldo de Dios en medio de su lucha, en medio de su prueba. Tenga la seguridad que usted tiene el respaldo, tiene todo el respaldo, porque Él dice que Él es escudo a los que en Él confía. Este es el día de entendimiento. Este es el día que necesitamos entender cómo hacer la guerra. Con sabiduría se hace la guerra, y con sabiduría podemos ganar la guerra. Si usted está atravesando una guerra de tinieblas y no sabe qué hacer, siga las instrucciones de Dios. Use la palabra de Dios. Pida la guianza de Dios. Pídele a Dios que confunda a sus adversarios. Tenga valor y ánimo. Tenga confianza en la integridad de Dios. Siga las instrucciones de Dios y tenga la seguridad que Dios le está respaldando en medio de su guerra, de su batalla. Señor, te damos gracias
porque contigo desbarataremos ejércitos, contigo asaltaremos muros. Tú adiestras, Señor, nuestras manos para las batallas y haces fuerte nuestros brazos para entensar el arco de bronce. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, tus enemigos sean confundidos, Señor, y nuestros adversarios, Señor, sean confundidos. Y en medio de la batalla, Señor, declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Gracias por estar con nosotros y esperamos que este día sea de bendición y usted salga adelante en medio de su prueba, en medio de la guerra espiritual que usted esté teniendo. Bendiciones, un abrazo. Gracias por compartir esta palabra con otros. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo devocional.